Reciban un cordial saludo. Nuevamente les saluda el ingeniero Alex Cárdenas en este curso virtual de cómo gestionar los procesos según la nueva norma ISO 9001-2015. Es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes, como yo les comento en cursos anteriores, para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho a este curso. Tengan a la mano un bloc de notas para los que tienen acceso al curso virtual privado. Impriman el material, el PPT, y también compartan y aplican lo aprendido ni bien finalicen el curso. ¿Ok? En este curso vamos a abordar 4 secciones. En la primera sección les quiero compartir los principales problemas que he podido ver en las organizaciones en el tema de gestión por procesos. Lo he resumido en 4 problemas. Les voy a compartir en la sección 2 también la parte teórica. Vamos a entrar a la parte inicial de qué es lo que dice la versión 2015 con respecto a los procesos y con respecto a los debes obligatorios. Y les voy a compartir también y les voy a dar una herramienta de cómo en 8 pasos podemos mapear todo un proceso dentro de nuestra organización. ¿Ok? Les voy a compartir también un ejemplo aplicativo para un caso de producción y para un caso de servicios de cómo se puede aplicar esta metodología de los 8 pasos. Esto va a estar acorde a los requisitos de la nueva versión ISO 9001-2015 para finalmente compartirle cómo interactúan tanto los procesos estratégicos como los procesos principales y los procesos de soporte, brindándole también un mapa ejemplo de interacción de los procesos. ¿Ok? Bueno, arrancamos este curso y lo primero que les quiero comentar es, hace 2 semanas estuve en una auditoría y lo primero que se me vino a la mente de recordar esa experiencia es que en la entrevista con el personal, cuando le decíamos, por ejemplo, cuáles son tus entradas, cuáles son tus salidas, cómo interactúas con otras áreas, muchas de las personas desconocían cómo estaban interrelacionados con otras áreas o departamentos de la organización. Inclusive, cuando le preguntábamos cuál es tu entregable, cuál es tu resultado esperado, quién es tu proveedor. Muchas de las personas, algunas sí conocían, pero en la mayoría las que gestionaban inclusive el departamento entraban en dudas. Y esto es porque en algunas empresas solamente han trabajado a nivel de procedimientos o a nivel de departamentos, mas no han reflexionado en una metodología de cómo están interrelacionados con otras áreas, con otros procesos y qué actividades desarrollan en sus procesos en el día a día que aporten valor. Y en algunas oportunidades también me ha tocado casos en las cuales las organizaciones se han enfocado más en el uso de la herramienta o han diagramado con bastante tiempo los procesos, pero han descuidado reflexionar sobre si realmente esas actividades que han mapeado agregan valor o incrementan justamente la conformidad del servicio o la satisfacción del cliente. Entonces, estos problemas comunes en la gestión de procesos se dan en diferentes tópicos en una organización. Lo que hace es generar riesgos. Riesgos porque, primero, el hecho que el personal no conoce las entradas y salidas eh, conlleva a que el mismo personal no sea consciente de cómo es que su día a día puede impactar en el resultado final del servicio o del producto. Y caemos en el problema de que yo no fui o yo desconocía qué impacto tenía retrasarme en mi actividad para que llegue el producto final al cliente, por ejemplo. El otro riesgo que genera es, por ejemplo, que las áreas no están muy comunicadas. El hecho de que yo no conozca cómo interactúo con otras áreas significa que no ha habido un trabajo de gabinete, no ha habido un trabajo de cómo es que se han reunido los departamentos para poder reflexionar de qué insumos, qué entradas y qué resultados impactan de manera estratégica, de manera operacional, de manera de soporte. Y en algunos casos, cuando las organizaciones se enfocan demasiado tiempo en la herramienta y descuidan las actividades que agreguen valor, se vuelve una rutina, se vuelve un hábito en las empresas de básicamente dar todo el tiempo en mapear lo más estratégico, lo más bello en una organización, pero descuidamos y reflexionamos o nos retamos a pensar si realmente esta actividad, por ejemplo, que hago en mi proceso está duplicado,
si realmente esta actividad, por ejemplo, eh, es necesario hacerla o si realmente esta actividad pudiese hacerla de una mejor manera, en un mejor tiempo, por ejemplo. Entonces, todos estos problemas que nosotros hemos visto en las organizaciones generan de que el mismo proceso, al no estar planificado, se desconozca. A través de este curso quiero compartirte una herramienta muy importante para poder nosotros identificar y planificar claramente nuestros procesos. ¿Qué es lo que dice la ISO 9000 en el requisito 3.4.1? Nos dice que el proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionados que interactúan y que utilizan las entradas para proporcionar un resultado específico. Lo primero que tenemos que comprender entonces es comprender cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas en mi proceso. Y esta nueva versión, la versión 2015, la ISO 9001, nos amplía en los requisitos para la gestión de los procesos. Vamos a aterrizar un poco y para poder entender mucho mejor, hemos seleccionado un ejemplo bastante simple que puede ser aplicado para cualquier organización para poder comprender qué entendemos por entradas, qué entendemos por salidas, a qué se refieren con actividades mutuamente relacionadas y también podamos mapear con esta herramienta cómo es que esas actividades contribuyen a agregar valor al final del resultado que nosotros estamos esperando. Todos, por ejemplo, en algún momento hemos degustado una torta, ¿no? Imaginémonos por un momento que nosotros somos dueños de una fábrica de torta. Imaginemos por algún momento que tú eres el responsable de calidad, eres el dueño y requieres estandarizar justamente la gestión por procesos en el proceso principal, valga la redundancia. Entonces, esta metodología que te voy a enseñar nos dice que primero tú debes comprender cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas. Entonces, en tu blog de notas, quiero que apuntes cuál crees que sean las entradas para un proceso de fabricación de un queque, por ejemplo, la preparación de un queque. A ver, anota lo que se te viene a la mente. Si es que no eres cocinero, no te preocupes. Lo importante es que imagínate, finalmente el cake es el producto final, pero ¿cuál crees que son las entradas requeridas para que nosotros podamos tener un producto de calidad? Entonces, si has reflexionado sobre el primer paso, posiblemente tienes anotado algunos ingredientes básicos para la preparación del queque, como por ejemplo una margarina, azúcar, huevos, harina, leche, polvo de hornear, insumos adicionales que lo vamos a ver más adelante que lo podemos utilizar en la preparación del queque. Entonces, comprender las entradas me permite a mí saber qué insumos son críticos para que mi proceso se active. Recordemos que en la versión 2015 también nos pide identificar justamente los proveedores y no solamente seleccionarlo de una manera adecuada, sino también evaluarlos. En este caso, por ejemplo, comprender las entradas nos va a permitir saber también a qué proveedores le estamos comprando esos insumos. Entonces, lo que queremos finalmente es tener una torta oportuna, completa y sabrosa, que es lo que nosotros estamos buscando. Este primer paso es esto, básicamente, es bastante simple. ¿Cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas? El segundo paso que nos dice el método, y este es un método un método propio que ustedes lo pueden tomar básicamente como guía cuando quieren comenzar a diagramar y a estandarizar sus procesos es, debes identificar cómo está la secuencia e interacción de las actividades que participen en el proceso de preparación del queque. Entonces, evidentemente, para que se transformen estos ingredientes en un producto completo, sabroso y oportuno, una torta conforme y rica, debe haber actividades que la desconocemos, por ejemplo. Y aquí viene justamente el conocimiento del proceso. ¿Ok? Posiblemente si nosotros tenemos bastante experiencia, podemos identificar que una primera actividad puede ser que el horno esté precalentado. Seguidamente va a haber una actividad de mezcla de ingredientes en la batidora.
Entonces, para poder entender esta secuencia de interacción del proceso, posiblemente también nosotros deberíamos tener la experiencia del personal. Es muy importante que cuando se ejecute una diagramación de procesos, sea el personal que participe y también el personal con más experiencia, que son los que dan un resultado más efectivo y eficiente. ¿Ok? El otro paso, justamente luego de la preparación o la mezcla de los ingredientes, en la preparación del queque está la colocación en el molde. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata esta actividad. Y nos dice que tiene dos tareas, que uno es la colocación del papel manteca y finalmente es el vaciado. Para pasar a la actividad de horneado. En la actividad de horneado podemos tener inclusive actividades de control de calidad, como es un probador. Posiblemente la última actividad es el desmoldaje, para finalmente tener una torta oportuna, completa y sabrosa. ¿Con esto qué quiere decir? Que hemos esquematizado en un diagrama de flujo simple, sencillo, cómo interactúan las actividades y cuál viene antes que la otra. ¿Ok? En esta metodología nos dicen que las primeras actividades podemos colocar la numeración de 1, 2, 3, 4 y si queremos diagramar o estandarizar mucho más a más detalle, podemos colocar el 1.1 para poder después esto mapearlo en el procedimiento de trabajo. Pero viene la siguiente pregunta. Con este mapeo de actividades, yo no puedo tener la seguridad de sacar una torta oportuna, completa y sabrosa, porque desconozco cada cuánto tiempo, por ejemplo, voy a precalentar el horno, en cuánto es el tiempo máximo, el tiempo mínimo, qué ingredientes y en qué secuencia voy a ingresar en la batidora, el horneado, cuánto va a ser la temperatura. Entonces, ese desconocimiento genera riesgos y es importante aquí que en el paso 3 que se defina los criterios y los métodos de tal manera que cada una de estas actividades esté más detallada y el resultado sea más predecible. Y aquí les cuento algo, puede ser que la experiencia propia del personal no es muy común, que por ejemplo un buen cocinero, una buena cocinera, no necesita tener un diagrama de procesos para sacarte un buen queque. Y esto es producto de la experiencia. Pero sin embargo, si queremos estandarizar y hacer que esta actividad lo realice también otro cocinero, lo tenemos que mapear. En este caso, en los criterios y métodos puede ingresar procedimientos de trabajo, instructivos, por ejemplo, un video que nos diga cómo es el proceso de preparación de queque a detalle. Vamos a proyectar un video, por ejemplo, que es un ejemplo de un instructivo en donde detalla más específico estos cuatro pasos de la mezcla, la colocación del molde, el horneado y el desmoldaje. Hoy, porque muchos de ustedes lo pidieron, les traemos un delicioso queque de vainilla. Súper doradito, esponjosito y está en su punto. Y lo mejor de todo es que tú también lo puedes hacer. Así que toma nota y empecemos de una vez. 250 gramos de margarina a temperatura ambiente. 400 gramos de azúcar blanca. 5 huevos. 560 gramos de harina sin preparar, 250 mililitros de leche fresca, 15 gramos de polvo de hornear y una cucharada de esencia de vainilla. Precalienta tu horno a 180 grados centígrados de 12 a 15 minutos aproximadamente. Pon en la batidora la margarina y el azúcar y bate a velocidad media de 8 a 10 minutos aproximadamente. Limpia el bol de vez en cuando para que todo se mezcle muy bien. Y continúa batiendo. Mientras tanto, en la harina previamente cernida echa el polvo de hornear.
Mézclalo y resérvalo por un momento. Luego echa los huevos de a poco sin dejar de batir, en intervalos de 1 minuto aproximadamente hasta terminar con todos. Enseguida baja la velocidad al mínimo y agrega los ingredientes secos, intercalándolos con la leche, comenzando y terminando con la harina. Por último, agrega la esencia de vainilla y sube la velocidad al máximo y mezcla por unos segundos más. Apaga la batidora y retíralo. Usa un molde número 28 enharinado y enmantequillado, y en la base coloca papel manteca para que sea más fácil desmoldar. Vacía toda la mezcla. Acomódala y llévalo al horno por 1 hora aproximadamente, siempre verificando porque cada horno es diferente. Pasado el tiempo, esto ya huele demasiado rico. Para comprobar si ya está en su punto, introduce un probador. Si sale limpio y seco, retira el molde y déjalo enfriar a temperatura ambiente. Luego desmóldalo, pasa una espátula o cuchillo por los bordes para desprender el queque. Dale la vuelta, dale unos golpecitos para que caiga, retira el molde y quita el papel manteca. Y listo, ya tienes un delicioso queque de vainilla para disfrutarlo al máximo. Como hemos podido ver en este video, que en realidad me gusta porque es un instructivo bastante simple. La norma, como ustedes saben, la ISO 9001 en la versión 2015, en la nueva versión, nos dice de que ahora ya no hay documentos y registros, solamente existe información documentada. Y esta información documentada de este instructivo en video agrega muchísimo valor porque nos da la secuencia de pasos a detalle con los criterios y los métodos que necesitamos para asegurar justamente un resultado más efectivo. ¿Ok? Entonces esto podría ser parte del cumplimiento del paso 3. Podríamos tener más criterios y métodos paralelos a este instructivo. Sin embargo, en el paso 4 también nos pide determinar cuáles son los recursos que necesitamos para que este proceso también tenga un resultado específico, un resultado más predecible. Por ejemplo, cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos humanos, recursos financieros, recursos de infraestructura, de ambiente de trabajo. En este caso, por ejemplo, necesitamos tener un cocinero de experiencia posiblemente. Necesitaríamos, por ejemplo, tener los recursos como el horno, todo el tema de la batidora, entre otros recursos. En el paso 5 nos pide definir claramente cuáles son esas responsabilidades y autoridades en el proceso. Aquí se apalanca bastante en el capítulo 7, donde también nosotros podemos definir estas funciones y responsabilidades, y en el capítulo 5, en la parte de liderazgo. En el paso 6, este es nuevo, nos dice que también en la gestión por procesos, hoy por hoy, en la versión 2015, tenemos que determinar los riesgos y las oportunidades, todo aquel potencial problema que puede conllevar a que el resultado no se dé, o el resultado tenga una desviación o una incertidumbre. Recordemos en el curso de gestión de riesgos, cuando pensamos en riesgos, pensamos en los problemas potenciales, en las fuentes, lo evaluamos, que es algo adicional que podemos hacer en el método, y definimos los controles nuevos que podemos aplicar para que los riesgos
se eliminen, se reduzcan o se controlen. Y las oportunidades son esos escenarios más positivos que hacen que el proceso sea más eficiente, más efectivo, de tal manera de que siempre se esté buscando la mejora continua. En el paso 7 vamos a definir de qué forma vamos a evaluar el proceso, indicadores de gestión, por ejemplo, herramientas de seguimiento y medición, inspecciones al proceso de preparación de queque, para que en el paso 8 mejoremos continuamente. El paso 8 es el paso de salir de la zona de confort, es el paso más retador en la cual podemos generar inclusive escenarios de innovación en el proceso. Entonces, estos 8 pasos, como ven, debemos respetarlo, y para poder organizarlo en una ficha, les vamos a compartir también cómo es que esto ya se podría ver en una ficha de procesos según la ISO 9001 en su versión 2015. Esta ficha de procesos la tenemos también en digital para que ustedes la pueden escribir realmente los campos en blanco, que son los campos más asociados a su propio proceso, y no es más que el resumen de lo que hemos visto anteriormente. Como primera parte está el nombre del proceso, en este caso puede ser el mismo proceso de gestión de operaciones. Está el objetivo del proceso, que es lograr queques conformes, oportunos y sabrosos, que cumplan y excedan las expectativas de los clientes y partes interesadas pertinentes. Es importante colocarle también el responsable del proceso, que es lo que vimos anteriormente en el paso 5, las responsabilidades. Acuérdense que la versión 2015 nos pide en el paso 6 identificar los riesgos y oportunidades del proceso. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo y estamos describiendo los riesgos, por ejemplo, de la posibilidad que el queque se queme, tener insumos de mala calidad. Un riesgo, por ejemplo, que nos comentaron también algunos cocineros, es abrir antes del tiempo de horneado. Decían que el queque se malogra. Y otros riesgos pueden estar mucho más detallados en la matriz de riesgos de calidad del proceso, que viene del módulo anterior. Y oportunidades está bastante asociado, por ejemplo, a implementar los nuevos controles que reduzcan los riesgos no aceptables. O, por ejemplo, alguna oportunidad de innovar en queques con nuevas decoraciones. Si, por ejemplo, nosotros hemos tenido en las encuestas de satisfacción de clientes sugerencias, recomendaciones de los clientes para poder innovar en un producto nuevo, podemos tener nuevas oportunidades en el proceso. Es importante también definir, como dice el paso 3 de los criterios y métodos, qué información documentada va a controlar el proceso. En la lista maestro de documentos puede estar definido justamente el video de preparación. Los recursos, aquí también hay un campo para colocar los recursos. Aquí se ha colocado, por ejemplo, cocinera competente, horno, batidora, espátula, molde. Y el paso 7, que es lo que habíamos visto, cómo evaluamos el proceso. Entonces, en esta ficha de procesos te pide que tú definas, si en caso aplique, cuál es el indicador, cuál es su fórmula, con qué frecuencia lo vas a medir, cuál es la meta esperada y cómo es que vas a hacerle monitoreo y seguimiento. Aquí, por ejemplo, se define que el indicador va a ser queques conformes sobre queques totales, o sea, la cantidad de queques que produce la organización se va a medir de manera mensual. La meta es 100% y justamente vamos a usar un tablero de indicadores, un Balance Scorecard, que más adelante también lo vamos a explicar para poder monitorear estos datos. Entonces, seguidamente, en la parte de abajo, ustedes ven ya las entradas, las salidas y toda la secuencia de actividades del proceso de preparación del queque. Como ven, es un proceso sencillo, es un proceso simple que puede ser aplicado a cualquier proceso, a cualquier organización, en las cuales si ustedes respetan todos estos campos, ya podríamos tener una planificación inicial y podríamos estar cumpliendo con parte del requisito 4.4 de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Alex, hemos visto un ejemplo de producción, pero mi empresa es más de servicios. ¿Esto se puede aplicar a servicios? Claro que sí. Por ejemplo, en este caso estoy compartiendo con ustedes el mapeo de procesos del mismo proyecto de implementación ISO 9001. Como ustedes ven aquí, por ejemplo, está el nombre del proceso, está el objetivo del proceso. En los riesgos, por ejemplo, está el tema de posibilidad de incumplir con los plazos, con la fecha del servicio, el no tener personal competente o el riesgo de perder el expediente del proyecto.
la posibilidad de que los usuarios no culminen los cursos virtuales. Son riesgos que uno puede ir mapeando a lo largo de la experiencia en los procesos y las oportunidades pues están asociadas a la implementación de nuevos controles en la matriz de riesgos. En innovar, para nosotros es un principio muy importante la innovación. Como ustedes ven, todos estos pasos se está cumpliendo también en una empresa de servicios. A ver, ejercicio para ustedes. Si han imprimido el material del curso o están eh, viendo el video de manera virtual, vamos a repasar los 8 pasos, ¿ok? Para poder ver la eficacia de la capacitación. Pregunta inicial. ¿Dónde está el paso 1? El paso 1 dice identifica las entradas y salidas. ¿En dónde está? Correcto, ¿no? Aquí están las entradas, la orden de servicio, el contrato, la propuesta aprobado. Que aquí, por ejemplo, las entradas es información, no es una entrada física, no es una entrada, por ejemplo, de un insumo. La entrada también define la ISO 9000, que puede ser una información, ¿no? Que necesita mi proceso para poder iniciar. ¿Cuál es el paso 2, por ejemplo? El paso 2 nos dice identifica la secuencia y la interacción de los procesos. Aquí, por ejemplo, hay 3 actividades bien detalladas. Uno es la planificación, otro es la ejecución y otro es el cierre del proyecto, ¿no? Más adelante ya vamos a ver a detalle cada una de las actividades porque esto se puede ya mapear en un procedimiento de trabajo. Pero aquí es importante que identifiquemos cuál es la secuencia y la interacción justamente del proceso. Inclusive este proceso lo vamos a ver más adelante cómo interactúa de manera estratégica ya con otros procesos de la organización. El tercer paso nos dice, a ver, ¿cuál es el tercer paso? ¿En dónde está la información del tercer paso que nos dice, define los criterios y métodos? ¿Quién lo ubica? Correcto. Aquí está el tercer paso, claro, porque puede ser que en una lista maestra de documentos tenga yo estandarizado todos los criterios y métodos que voy a aplicar, uno, ¿no?, de los cuantos criterios y métodos que puedo aplicar justamente para que se lleve un control, ¿no?, del resultado y de cada una de las actividades. En el paso 4 nos dice identifica y define también los recursos. Aquí, por ejemplo, está, ¿no?, que se necesita consultores certificados, un aula virtual habilitada, por ejemplo, ¿no?, entre otros recursos, y estamos solamente colocando los recursos más importantes. El paso 6 nos dice identifica los riesgos. El paso 5 nos dice identifica las responsabilidades y autoridades. Aquí como mínimo estamos identificando la persona o el puesto responsable. Podemos tener más adelante un manual de organización y funciones donde detallamos claramente las responsabilidades de cada puesto. El paso 6 nos dice identifique los riesgos y oportunidades. Puede estar en la ficha de caracterización de procesos o puede estar en otro documento. En esta metodología, por ejemplo, lo hemos querido colocar en la ficha de caracterización de procesos de tal manera que facilite la socialización del documento cuando se comunique a las personas responsables. Aquí pueden ver ustedes de que están los riesgos y oportunidades identificadas. El paso 7 nos dice evaluar el proceso. En este caso está definido aquí un método de seguimiento a través de un indicador de gestión. Y finalmente el paso 8 es mejorar. Mejorar continuamente, ver, y este paso es el más importante. A veces los procesos o los diagramas de procesos permanecen estáticos por muchos años, ¿no? Más que todo en el proceso principal deberíamos siempre estar mejorando continuamente, ver si es que hay una mejor manera, podemos automatizar ciertas actividades, podemos reducir cuellos de botella, podemos ser más rentables en la secuencia del resultado esperado. Podemos tener el mismo resultado, pero estar utilizando más recursos, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver bastante con la eficiencia del proceso. Los famosos desperdicios, ¿no? Actividades que están duplicadas, personal horas sobrevaluadas en el proceso. Podemos tener también mermas, lo que nosotros llamamos en el siglo XXI costos de no calidad. Entonces, el paso 8 tiene que ver bastante con siempre estar mejorando el proceso, automatizándolo, reduciendo cuellos de botella, eliminando tareas que no agregan valor al cliente. ¿Ok? Evidentemente hay tareas necesarias, pero a veces hay tareas innecesarias que tiene la secuencia de pasos que se podría justamente reducir. Eh, Les cuento un caso, por ejemplo, ¿no? Estaba yo trabajando en una certificadora en la cual ellos anteriormente enviaban los certificados
de homologación de manera impresa, ¿no? Entonces esto generaba altos costos y en algunos casos tiempos de entrega eran a partir de más de 20 días. Un área de Lean Six Sigma ingresó y simplemente dijo que a través de un sistema, una plataforma web, el cliente mismo podría descargar su certificado de manera digital. Esto conllevó de que el proceso se reordenara, los tiempos de entrega bajaron a 5 días y evidentemente eliminaron el proceso de lo que nosotros llamamos el proceso de courier, ¿no? De la entrega en físico de los certificados. Entonces, así las organizaciones van innovando, van mejorando cada uno de los procesos de tal manera de que siempre cumplamos y reflexionamos sobre el paso 8. Bien, señores, entonces con esto te quiero demostrar que esta ficha de procesos la vamos a colgar también aquí en el aula virtual privado para que tú la puedas descargar y puedas también anotar justamente tus procesos a partir de este curso más específicos que te aplique. ¿Ok? Entonces, resumiendo, en la sección 4 es que te quiero mostrar cómo es que este proceso principal, que es la preparación de queque, puede interactuar con otros procesos y puede impactar en la actividad. Normalmente en las organizaciones existen tres tipos de procesos. Hay procesos estratégicos, procesos principales y procesos de soporte. Lo que hemos revisado es un proceso estratégico, perdón, es un proceso principal, que es el mismo core a lo que se dedica la organización. Aquí pueden ver ustedes de que los procesos estratégicos en esta organización están representados por la gestión de la dirección, gestión de la calidad, administración y finanzas, gestión de la innovación. Y el proceso principal básicamente está representado por la gestión comercial y la gestión de operaciones. Sin embargo, hay procesos de soporte que brindan apoyo a que el proceso principal justamente tenga los resultados esperados, como la gestión de talento humano, por ejemplo. Imaginémonos que seleccionemos a un cocinero que no tenga el perfil o años de experiencia. ¿Puede alterar el tema de la preparación de los queques? Claro que sí, claro que sí. O imaginémonos que a través de la gestión de compras estamos adquiriendo insumos que no son de proveedores confiables y de mala calidad. Entonces impacta en la preparación de los queques, ¿no? Entonces aquí los procesos de soporte nos proporcionan justamente ese servicio de apoyo que necesita el proceso principal para que el queque cumpla las expectativas del cliente y sea un queque oportuno, conforme y sabroso, como dice el diagrama de procesos. Dentro de los insumos que tenemos que considerar en este diagrama de interacción, para la nueva versión 2015 no debemos descuidar el contexto de la organización y los requisitos de las partes interesadas pertinentes, adicionales a lo que siempre se ha considerado que son los requisitos legales y los requisitos comprometidos con el cliente. ¿Ok? Bien, para concluir, algunas recomendaciones finales para que tú le puedas sacar el máximo provecho ya este curso a partir de hoy es: conoce vuestro proceso. De hoy en día, si es que estás en una empresa ya certificada o en proceso de certificación, participa en justamente identificar claramente las entradas y salidas a través de esta metodología de los 8 pasos o cualquier otra herramienta que tu organización cuente en este momento. Aplica estas fichas de procesos, consulta si es que ya existen en la organización o tenemos que desarrollarlas para poder ya estandarizar el proceso. Más adelante vamos a ver que parte de la ficha de procesos recién definir los procedimientos o instructivos de trabajo. Asegúrate de conocer quiénes son tus proveedores internos, tus clientes internos. A veces nos encerramos en nuestra área de trabajos y no sabemos y no conocemos cuánto impacta nuestra tarea en el día a día, ¿no? Y esto es muy importante en la versión 2015 porque tenemos que ser conscientes de que nuestro insumo puede retrasar justamente el inicio de otro proceso. Y finalmente te pediría que si este curso te ha servido, comparte lo aprendido con tus compañeros de trabajo, comparte las ideas de mejora a fin de reducir tiempos, actividades duplicadas, dense un tiempo los procesos para poder tener reuniones de mejora de los procesos. Bien, finalmente te quiero agradecer por tu tiempo. Si este curso tiene un test final y un examen de evaluación o un trabajo, no olviden cumplir con ese requisito para la certificación final del curso. Nos vemos en el próximo curso. Un fuerte abrazo. Cualquier consulta tienen ahí mi correo para justamente ayudarlos y compartir
a mucho más detalle en la gestión del proceso. Nos vemos en el curso intermedio, no se olviden. Un fuerte abrazo, cuídense.